Gracias. Compartir pantalla. Bueno, como les decía en la clase pasada, nosotros vamos a arrancar una materia que se llama psicología. Psicología es una ciencia. Es una ciencia que tiene en ciertos puntos mucha similitud con la enfermería, y a diferencia de el resto de las materias que uno puede llegar a ver, o de las ciencias que puede llegar a ver, nosotros vamos a utilizar ciertas partes de la psicología dentro de la enfermería. Por eso es que debemos entender qué es la psicología, si se subdivide dentro de los grupos, y estas subdivisiones nosotros podemos utilizarlas para poder, podríamos decir, ser útil dentro de la proyección como enfermeros y dentro de la relación de ayuda con nuestros pacientes, o sujetos de atención o comunidad. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos a la psicología no como una ciencia de que vamos a ser psicólogos, sino como una herramienta que nos va a ayudar. No vamos a ser psicólogos, pero vamos a apoyarnos en la psicología para que se nos sea mucho más fácil el entendimiento de nuestros pacientes, la comunidad y el contexto enfermero, o en la relación salud-enfermedad. De acá es que vamos a empezar a hablar. Yo les puse en esta diapositiva psicología, pero somos enfermeros, ¿sí? Esto es muy importante. Ustedes van a sentirse, podríamos decir, se va a ir desglosando en los diferentes aspectos. Primero vamos a tener que definirla, porque si no la definimos a la psicología, no sabemos qué ramas utiliza ni cómo fue formada, ni qué parte tiene la psicología, va a ser difícil que entendamos. Por eso es que vamos a ver primero una aplicación lógica. ¿Qué significa una aplicación lógica? Una utilidad dentro del contexto enfermero y no dentro del contexto psicólogo. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque la psicología, si bien hay psicólogos y psicólogas que trabajan la psiquis que está relacionada con lo que es la cultura, la formación innata de los individuos, nosotros también trabajamos la psiquis, la relación innata, de dónde viene el individuo, y ustedes pueden llegar a decir, prácticamente es lo mismo la psicología que la enfermería. Por ahí a la psicología le falta la aplicación de la técnica que nosotros tenemos. Sin embargo, no es que quiera decir que, obviamente, que defiendo a los enfermeros. Enfermería es mucho más completa que psicología. Podríamos decir así, se me enojarían muchos psicólogos. Son dos ciencias totalmente diferentes. Si bien nosotros utilizamos parte de la psicología, parte de la medicina, parte de la fisiatría, parte de la traumatología, nosotros somos la ciencia que para aplicarla necesitamos utilizar una partecita del resto. Y esto no es que nos hace que no tenemos un cuerpo propio de conocimiento, todo lo contrario. Nosotros somos tan importantes que utilizamos el resto de las ciencias de la salud para poder llevar un desempeño y un desarrollo en nuestros pacientes o en nuestros sujetos de atención. Por eso es que cuando uno dice psicología, pero somos enfermeros, es porque no vamos a ser psicólogos, pero vamos a utilizar grandes partes de la psicología para poder ser más cautos a la hora de entender un paciente o tener herramientas para poder tomar decisiones sobre un individuo o poder manejar un grupo o hasta un liderazgo. Y van a ver que todo esto que dije yo, grupo, liderazgo, gestión, todo lo que vimos en la materia anterior, en la administración, pero ahora le vamos a dar el toque psicológico. Y si bien yo les decía que por ahí mi materia no tenía lo que era la práctica que ustedes están apelando o buscando, que es la práctica técnica de colocar una vía, una sonda, una aspiración, una vía central, una fijación.
mi materia tiene la parte psicológica que sí tiene práctica y nosotros vamos a tratar de utilizar, y de hecho van a ver que yo les voy a hacer preguntas y los van a tener que responder que se relacionan directamente con la vida cotidiana de un enfermero, ¿sí? Es como si fuera un taller de entendimiento o de psicología, ¿sí? Bueno, ante todo, para poder saber dónde estamos parados nosotros, tenemos que empezar a definir, ¿sí? Y yo hasta acá les nombré y les dije la psicología, ¿sí? Por un lado. La enfermería, por otro lado, que si yo hoy por hoy les dijera, chicos, defíname enfermería, es algo que ya lo tendríamos que recontra saber. Sociología es algo que se desprende y que vendría a ser el vínculo que une la psicología con la enfermería. Ahora lo vamos a describir con los términos reales. Y en base de la psicología, sociología y enfermería, nace la biosociología. Y ahora vamos a ver, ¿qué es la psicología propiamente dicha? Podemos, de hecho, imagínense que yo la definí en 3 renglones, pero podríamos definir, podríamos hacer un compendio de libros, una bibliografía entera definiendo la psicología. Para no irnos tan lejos, y porque no es que no nos interese tanto la psicología, pero no vamos a ser psicólogos, vamos a ser enfermeros. Tenemos que darle una definición. La psicología, bueno, es la ciencia que estudia los procesos mentales. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? La mente, ¿qué es la mente? La mente, nosotros, ¿podemos tocar la mente? No, o sea, internamente no. No se puede tocar la mente. ¿Vieron? Esa es una de las primeras diferencias que tenemos entre las ciencias, la psicología y la enfermería. Dice, estudia los procesos mentales. ¿Sí? ¿Y nosotros qué hacemos con los procesos mentales? ¿Los estudiamos? ¿Los observamos? Y los observamos y lo tenemos en cuenta por el momento de tratar a un paciente, tenemos que ver cómo está psicológicamente, porque a veces las enfermedades no es... Para que te corte. Yo te corto para que no nos dijimos. Una estudia los procesos mentales. ¿Y nosotros qué hacemos? Los observamos. ¿Alguien vio alguna vez un paciente con un tic? Sí. ¿Saben lo que es un tic? Un movimiento repetitivo, ¿sí? Involuntario del individuo. ¿Sí? Sí, profe, yo vi uno que puede ser levantaba la pierna. El más común se pegaba con la pierna así. El más común es o el de la pierna o el de los ojos en la cara, que hacen, cierran los ojos, ¿sí? Hay uno que es el de la nariz, que hacen así, ¿sí? Eso es una enfermedad. ¿Es algo neurológico? Algo... Te metiste hasta el fondo, ¿eh? Neurológico, ya vos entraste. Algo del sistema nervioso, algo, no sé. Por ahora, vamos a decir que es un algo proceso, involuntario. Puede ser. Por ahora vamos a decir que es un proceso mental. ¿Sí? Es un proceso mental. Entonces, fíjense que la psicología los estudia. ¿Y la enfermería qué hace? Los observa. ¿Sí? Porque en base a esta observación yo puedo definir un parámetro. Y este parámetro puedo identificar y decir, ¿cuándo ocurre? Qué sé yo, cuando se pone nervioso, ocurre en presencia de alguna persona. Y acá es donde yo quiero empezar a jugar con ustedes. Ustedes no saben cómo es, por ejemplo, muchas de mis acciones van a ser de ejemplo. A mí me pasaba, en el caso de una mujer que era sometida a violencia de género, que era una persona totalmente normal, pero cuando ingresaba el marido, en este caso, que era el que la golpeaba, se transformaba. No hablaba, se quedaba muda, callada, retraída, y estos son procesos mentales que uno observa. De hecho, esta persona no tenía tic, pero cuando bastaba la presencia de esta persona, empezaba con la nariz. ¿Sí? Entonces uno dice, yo voy a psicoanalizar a la persona, no porque soy un enfermero, pero el proceso mental lo voy a observar y voy a ver cuándo sucede, cuándo se repite, si es constante. Y la compañera por allá se mandó hasta el fondo y dijo, es un proceso neurológico. Posiblemente, no le estoy diciendo está totalmente equivocada, sino es que
primero es un proceso mental y después tenemos que ver si este proceso mental es de origen psicológico, psiquiátrico, neurológico, ¿sí? Y si es neurológico es netamente ya biológico, porque hay una parte, ¿sí?, neural o de la parte de la neurología que está afectada y no tiene nada de psicológico. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que definir, pero para esto nosotros no somos psicólogos, neurólogos, ni psiquiatras. Somos enfermeros y hacemos una observación de los procesos mentales, ¿sí? Mientras que la psicología los estudia. Sigo. Los procesos, dice, estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y los comportamientos del ser humano en relación al medio físico, social que los rodea. Entonces, dice, ahí yo les dije, las percepciones, porque también la percepción puede ser diferente para cada uno de los individuos. Y si yo les digo, por ejemplo, no sé, no me quiero ir, estoy buscando el término para el racismo, ¿sí? ¿Es un problema? ¿Es un proceso mental? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una enfermedad neurológica? ¿Es una sensación? Es un proceso mental. Muy bien, De las es un personas. proceso mental, exactamente, ¿sí? Dije el racismo, ¿sí? Hoy por hoy el término misoginia, ¿sí?, o misógino es un término muy común, que es el rechazo hacia la mujer, también es un proceso mental, ¿sí?, donde uno tiene que entender que eso no es normal, ¿sí? Y a lo largo de la historia va a ir cambiando también. Podemos hablar, por ejemplo, de la homofobia, ¿sí? La homofobia también es un proceso mental. Y uno no puede decir que el homofóbico es un enfermo, sino que es un proceso mental. Y hay que tratar de entenderlo y de estudiarlo, ¿sí? Así como el racismo, también es un proceso mental. Cuando uno tiene que entender, tiene que ver el comportamiento del ser humano en relación al ambiente físico y social que lo rodea. Porque si yo creo a mi familia o a mis hijos en un ambiente homofóbico, posiblemente lo social que lo rodea va a estar afectado y voy a tratar de tener que ver qué es lo que sucede ahí. No solamente es la detección, ¿sí? O sea, definir, de entender qué es lo que le está pasando a este individuo, sino también retraerse a ver lo que es social y físico. Y acá viene la gran diferencia, volvemos a entender. Nosotros detectamos, observamos, valoramos. Todo eso es enfermería. Detecta, observa, valora. Procesos mentales. También observamos, valoramos procesos propios del individuo, físicos o biológicos del individuo. Eso lo hacemos a cotidiano, no es esta materia. Eso lo hicimos en Enfermería General 1, Enfermería General 2, ¿sí?, materno infantil. Ahora, en psicología solamente observamos y valoramos, decimos cuándo aparece, cuándo desaparece, si podemos distinguir si el tic continúa cuando está dormido, en proceso de sueño, de vigilia, y todo esto es importante para que uno lo pueda llegar a comprender. Bien, ¿qué es la sociología? La sociología estudia, ¿sí?, es el estudio de las sociedades humanas y los fenómenos, ¿sí?, religiosos, económicos, artísticos, culturales que ocurren en ellas. Ustedes, ¿quién piensa que lleva a cabo la sociología? ¿Hay sociólogos? ¿Está la carrera sociología? Sí, están. Sí. Bien. ¿Son psicólogos? ¿Trabaja que con no, la son sociedad docentes. en sí? ¿Eh? ¿Pueden trabajar con la sociedad en sí? La pregunta que yo les hice, ¿deben ser psicólogos para ser sociólogos? No. Creo que No, son Para mí no. docentes. Con ¿Deben ser ese. enfermeros para ser sociólogos? No. Médicos, No. no sé, puedo seguir hablando de las diferentes. ¿Sí? Bien, entonces cuando uno dice sociología, debe entender qué estudia la sociología. Se puede estudiar la sociología como sociología misma, ¿sí? De hecho, no es necesario ser ni psicólogo ni enfermero.
pero es lo que hoy por hoy nosotros nos une. ¿Por qué les digo esto? Porque la sociología, más allá de estudiar la masa de la población, no estudia a un individuo por sí solo, a no ser que tenga una interrelación con el grupo a nivel liderazgo. Y ahí volvemos a hablar de lo que fue administración de enfermería, que hablábamos de los líderes, y podríamos nombrar a un líder dentro de lo que es la sociología, que uno puede llegar a cambiar el pensamiento de una masa o de un montón. Por eso es que digo yo, hoy cuando arranqué les dije, muchas veces la sociología va a ser una resultante o un parámetro entre lo que nosotros estudiamos enfermería y psicología. Muchas veces la sociología nos va a ayudar a entender el pensamiento común de una masa en relación a los diferentes fenómenos que nos está pasando, lo económico, lo artístico, lo cultural y hasta lo religioso. Es decir, todo lo que podríamos decir traspola al individuo. Y esto traspola porque le va de pie a cabeza. Todo el mundo tiene una economía. Si yo les digo, chicos, ¿ustedes tienen una economía? Sí. ¿La deben respetar para ustedes mismos? Sí. ¿Tienen algo cultural? Sí. Porque venimos de diferentes familias, porque vivimos en diferentes lugares, porque tenemos diferentes niveles de estudio, y entonces una cultura se va, si bien la cultura, nada de lo que les estoy contando yo es estático, la economía no es estática, la cultura no es estática, lo artístico no es estático, ¿sí? Lo que hoy no sé, el arte es lo que más se mueve, y en relación a las personas, a la sociología, es totalmente diferente. Hay algunos que ven un cuadro y no sé, para mí es una mancha de pintura, y para los que saben por ahí de arte, dicen, wow, mirá qué pintura, cómo usó los colores, no sé, qué combinación. Y para mí yo sigo viendo una mancha. Tal vez porque mi nivel de cultura en el arte plástico, en el arte de la pintura, es muy bajo, muy mediocre. ¿Sí? Y yo veo cultura, por ejemplo, o arte, en cuando veo, porque soy enfermero, entro, no sé, o a una habitación de un paciente y veo que está ordenado, no hay olor a pis, no están las chatas sucias colgando, y para mí eso también es parte de lo artístico dentro de mi profesión. Sin embargo, por ahí para un pintor o para aquel que está relacionado con el arte, puede ser algo totalmente diferente. Ni hablar de lo religioso, que fue lo último que dejé, y voy a tratar de no meterme en ese ámbito, primero y principal, porque cada uno va a tener sus propios credos religiosos, y eso es muy importante, a entender y aprender que uno a muchos nos impusieron la religión de nuestros padres, ¿sí? A otros han elegido por sus propios medios la religión de adulto, o cuando tuvieron poder de decisión han elegido sus religiones. Y esto es netamente decisión de cada uno. Por último, por anteúltimo, llegamos a la enfermería. Acá nos podríamos explayar, de hecho van a ver que dentro de un rato les voy a hacer que tengan que definir ustedes qué es la enfermería. De hecho, esta es una definición netamente del autor, en este caso es mía esta definición. ¿Qué es enfermería? Bueno, es la ciencia que estudia las necesidades humanas en todos sus estadios. Y cuando hablamos de esto, ¿cuáles son los estadios del ser humano? ¿Cuáles son? Pueden ir por dos grandes ramas. Los estadios pueden ser desde la salud hasta la enfermedad. Pero ahí vamos a ir, ¿se acuerdan cuando yo en la Enfermería General 1 les decía cómo definimos enfermedad o cómo definimos salud? Porque antes, ¿sí?, uno decía que salud era lo contrario a enfermedad, y viceversa, ¿no? Enfermedad con lo contrario a salud. Y hoy yo les digo que pura, y hoy más que nunca afirmo, ¿sí?, que salud y enfermedad significan lo mismo. Y ustedes me dirán, pero está loco el tipo este, ¿cómo son contrarios, son opuestos, salud y enfermedad? Porque no se puede definir salud ni se puede definir enfermedad, porque es en relación a la experiencia del individuo. Entonces, yo puedo definir enfermedad desde el punto de vista enfermero, el médico definirá desde el punto de vista médico, el psicólogo desde el punto de vista psicólogo, y cada una de las ciencias, pero a la realidad vivida, la enfermedad o la salud son experiencias. Y uno puede estar muy enfermo y sentirse sano, y el paciente vos le preguntás, ¿vos estás sano? Sí. Y por ahí tiene una enfermedad terrible,
o está enfermo, o está engripado, no tan terrible, o está padeciendo COVID y se siente bien, y es parte del proceso. Y viceversa, uno puede tener salud y decir, che, te tomo la presión, estás bien, te tomo la frecuencia cardíaca, está bien, te tomo la temperatura, está bien. ¿Y vos cómo te sentís? Mal, ¿sí? Y es un proceso también que uno tiene que entender. No es que esté enfermo, ni es que esté sano. Salud y enfermedad, para el individuo o para la definición de un enfermero, debería significar, podríamos decir, que son experiencias de vida y que no es lo mismo para uno que para el otro. Entonces vuelvo a definir, ¿qué es enfermería? Es la ciencia que estudia las necesidades humanas. Todos los humanos tenemos necesidades. ¿Diferentes? Todos. En diferentes estadios. Enfermedad, salud. Podríamos decir que también, podríamos decir que estadios de vida. Al nacimiento, en primera infancia, lactante, primera infancia, segunda infancia, ¿sí? Adolescente, adulto menor, adulto mayor, en todos los estadios de la vida. Tenemos diferentes necesidades. ¿A través de qué lo identificamos? A través del PAE, que es nuestra herramienta científico-técnica, el proceso de atención de enfermería. ¿Y qué trata de hacer el enfermero? Suplir las necesidades que tiene cada uno de los individuos. Suplirlas o reemplazarlas o tratar de que esas necesidades sean compensadas. Tanto en la salud como en la enfermedad. ¿En la salud se puede tener necesidades? Sí. De hecho, como siempre les digo, un paciente que tiene salud, debo hacer un PAE, un proceso de atención de enfermería, para que mantenga la salud, porque la salud es un requerimiento muy caro para mantenerla, y esto es importante. Por último, llegamos a la biosociología. Hasta acá tienen que entender que estamos definiendo. ¿Por qué? Porque vamos a jugar con todos estos términos. Biosociología. Bien, la biosociología surge de una unión entre estos tres, que podríamos hablar de lo que es la psicología, que dijimos que estudiaba los procesos mentales. Si queremos seguir con la definición por la rama de la psicología, la enfermería es el que observa, valora y identifica estos procesos mentales y ver cuándo se ponen, cuándo se manifiestan y qué afectación tienen estos procesos mentales dentro de lo que es la parte biológica del individuo. Porque hay pacientes que por ahí uno dice, mirá, la verdad que tiene un tic, hace así con la cabeza todo el día, pero el corazón le late bien, no sé, tiene buena presión, buena temperatura, ningún proceso mental alterado. Bueno, puede ser que no tenga ningún proceso vital o ningún proceso físico alterado, pero sabemos que la manifestación de este proceso mental es algo para poder tratar a través primeramente, si descartamos todo lo que es neurológico, como dijo la compañera, debe ser un proceso tratado por la parte psicológica. La sociología, dijimos que era lo que observaba el resto, el contorno de todas las sociedades de los seres humanos. A partir de ahí sale un modelo que podríamos decir, para la jerga es bastante nuevo, porque no tiene más de 20 años. Se estima que el modelo biopsicosocial está instaurado para todos los sistemas sanitarios o para el entorno de lo que es el desempeño de la salud desde el año 2000. Y el modelo biopsicosocial es un modelo de enfoque participativo de la salud y de la enfermedad. Y fíjense cómo nos vamos acercando a lo que yo traté de explicarles siempre. Que postula que todos los factores biológicos, químicos, biológicos, psicológicos, pensamientos, emociones, conductas y los sociales, ¿sí?, tienen un significado importante en el desarrollo y en la actividad humana con respecto al contexto de enfermedad o discapacidad o salud. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy por hoy une los tres, ¿sí?, psicología, sociología, enfermería, para poder desarrollar este modelo biopsicosocial. Y dentro de este contexto del modelo biopsicosocial, interpreta algo que le da una palabrita nueva, que es la que le dio el empuje
el empuje a este modelo, ¿sí? Que es el poder darle el empoderamiento, ¿sí? Al paciente o sujeto de atención, sano o enfermo. ¿Y qué es darle el empoderamiento? Uno quiere decir, es darle el poder. ¿Qué poder le vamos a dar? El poder de decisión, el poder de saber. Y hoy por hoy, siempre recuerdo esto. Las enfermeras más viejas te ponían una inyección y por ahí te decían, mira, te voy a poner una inyección. ¿Y qué me vas a poner? Lo que te indicó el médico. Y se acabó la historia. ¿Sí? Te toman la presión, ¿cómo está? Está bien. ¿Sí? Sin dar el valor. Y hoy por hoy, este modelo de empoderamiento fue cambiando. Y hablo de enfermería porque no voy a meter ni a un psicólogo, ni a un médico, ni a nadie. Porque yo soy enfermero y como les dije, tengo críticas y tengo aciertos, ¿sí? Dentro de mi amada profesión. Los aciertos son esto, darle el poder. Si un paciente tiene 220, 160 de presión, mira, tenés 220, 160. No te voy a decir, ay, está alta, está un poquito alta. No, te voy a decir el valor. Si querés te explico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la decisión de que siga alta, o que te agarre una ACV, o que sigas comiendo con sal, o que no hagas la dieta, o que no tomes la medicación, es tuya, ¿sí? Ahora, también yo tengo que decirte, este medicamento sirve para esto, lo tenés que tomar en este momento, no deberías comer con sal, no deberías comer embutido, no fiambre, no enlatado, no, todo lo que uno sabe, ¿sí? Poder describirle a cada uno de los pacientes. Si voy a poner una medicación intramuscular y no sé, voy a poner un diclofenac y una dexa, cuando el paciente me pregunta, te estoy poniendo un diclofenac y una dexametasona, que es un antiinflamatorio, ¿sí? El diclofenac, ¿sí? Y te estoy poniendo una dexametasona, que es un corticoide, que también actúa como desinflamatorio natural del organismo, porque nosotros tenemos, y poder explicar. Y eso le da poder al individuo, poder de decisión. Cuando uno explica, por ejemplo, un proceso de vacunación, los chicos que saben muchísimo de esto son los que trabajan en los vacunatorios, los que hacen APS, los que cuando uno se va a vacunar se rompen el traste, después en la libreta poniéndole con lápiz, tenés que volver en tal fecha, y esto es importantísimo porque le da el poder, después el individuo va a decir, nadie le va a ir con una pistola y decir, vení que tenés que ir a vacunar. Después decide uno si se vacuna o no se vacuna. Entonces este modelo biopsicosocial trató de darle este abordaje que antes siempre era, no, lo que dice el médico, o no, si era enfermero, ¿sí? Y estábamos ahí, y los tratábamos como si fuera, no sé, yo sé y no le voy a contar a nadie lo que yo sé. Y hoy por hoy todo al revés, yo sé y te voy a decir lo que tenés que hacer para mantenerte, porque se demostró que el paciente que tiene poder de decisión sobre su salud, ¿sí? Es más responsable. Si yo vengo y le digo lo que le puede pasar, lo que no le va a pasar, cuando toma la medicación, cuando infringe una dieta, cuando hace tal o cual movimiento, ¿sí? Ya no es que me va a quitar, no, si yo le cuento cómo se tiene que bajar la diabetes, me voy a quedar sin trabajo. No, todo lo contrario, mi trabajo va a seguir existiendo y cada vez va a haber más trabajo, porque se relaciona mucho con lo que es la psicología, con el paciente sano, con la sociología. Fíjense cómo ha cambiado, no me voy a ir mucho por las ramas más con esto, pero les voy a decir, por ejemplo, en lo que es la pediatría y la misma sociología. Siempre, también ya les hice esta comparación. Recuerden, acá tenemos un grupo etario que somos muy diferentes edades, pero todos, ¿sí? Recuerden lo que era su infancia. Su infancia era jugar en la calle, andar en bicicleta, remontar barrilete, ¿sí? Correr. Y hoy por hoy, todo eso que nosotros hacíamos sociológicamente, que era adecuado, que estaba bien, que había un gasto calórico adecuado en tiempo y forma, que la dieta, lo que mamá cocinaba se comía, no había tanta elección, y chau, o sea, no había tanto lo que hoy denominamos comida chatarra, porque no existía ni el McDonald's, ni nada por el estilo, ni... Y no nos llevaban al psicólogo, profe. No importa, yo hoy por hoy creo mucho en el psicólogo, aclaro, creo mucho y respeto bueno, mucho a los pero antes no nos llevaban, actuaban de otra manera, nos hablaban diferente.
Es lo mismo que digo el modelo biopsicosocial, no te daban la oportunidad que vos decidas. ¿Era así? Claro. O era así. A veces lo charlamos con mi señora, que por ejemplo digo yo, ayer justo le decía, yo tenía mi ropa de salir, pero era de salir. O sea, salías y venías y tenías que sacar esa ropa, esa zapatilla, y eso no era si vos querías, era sacate la ropa porque es la ropa de salir. ¿Sí? No había oportunidad. Hoy por hoy, mis hijos por ahí usan la zapatilla de salir para jugar a la pelota, esto, aquello, y vos decís, y bueno, hasta uno mismo se volvió más permisivo, ya se va a dar cuenta, si se te rompe no te compro otra. Y antes no era, si se te rompe no te compro otra, sacate porque te cobrás, ¿sí? Se acabó. Y hoy por hoy tenemos estas oportunidades. Lo mismo con la comida. Más de una vez, en mi casa se hacen 2 comidas porque a uno le gusta una cosa, al otro no le gusta el otro. Y antes era una comida, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, esto también nos pasa que fue cambiando. Y este modelo biopsicosocial me lo quiero llevar a lo que es nosotros los enfermeros. Digo, nosotros dimos el poder al paciente para que decida sobre su propia salud. Bien, entonces vamos con la última diapositiva del día de hoy. Dice, ¿qué es la psicología? Bueno, es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano en relación al medio ambiente. ¿Por qué? Porque no todos, ¿sí?, tenemos la oportunidad de reaccionar de la misma manera. Y acá, lamentablemente, siempre voy a decir lo mismo, y recuerden que yo digo, nunca hago política, pero a veces sale la polémica, ¿sí? Los comportamientos del ser humano son tan diferentes en relación a un montón de cuestiones. ¿Lo económico nos afecta? Sí. ¿Tenemos diferentes clases sociales hoy por hoy muy marcadas en nuestro país? Sí. Es indudable. Es indudable. Posiblemente antes no había tantas diferencias dentro de lo que eran las clases sociales. O si existían, ¿sí?, con respecto en relación a la salud, no se las notaba, no se las veía, porque el acceso a la salud era un poco más, podríamos decir, equitativo, equilibrado, son 2 palabras diferentes, pero en este caso me atrevo a usarlas en el mismo contexto, equitativo y equilibrado. Hoy por hoy, digo, la psicología estudia todo este proceso de comportamiento del ser humano en relación a la salud y al acceso que tiene la gente a la salud y lo relaciona directamente con respecto a la clase social, con respecto a la posición, a la parte económica que recibe el individuo, ¿sí?, y lo que puede llegar a alcanzar. Bueno, la psicología también se ocupa especialmente y preferentemente de los funcionamientos de los individuos en sus respectivos entornos sociales. Y acá es donde quería decir un poco lo que es hacer Déjense traer todo y compren lo más barato, Alan, ¿eh? y polémica. Porque, por ejemplo, los entornos sociales, hoy por hoy, uno puede decir, podríamos tranquilamente hablar de cómo se comportan los individuos que viven marginados o restringidos económicamente, por decirlo de una manera. Antes, por ejemplo, yo he escuchado de mi padre, de la gente más grande, ser pobre, pobre pero honrado, esa clásica frase, era pobre pero honrado, pobre pero limpio. Y hoy por hoy el pobre, que por ahí uno no puede definir qué es ser un pobre, porque hoy yo definiría pobre de mente, ¿sí?, no pobre de economía. Pero hoy por hoy digo, el pobre de economía hasta a veces se transforma en peligroso porque uno dice, y yo no sé si este tipo después no sale a delinquir o empieza a marginar uno mismo, ¿sí? No, mirá que ahí, ya antes decíamos, no, es un barrio humilde, y hoy por hoy decimos, no existe más el barrio humilde, uno hoy ya, es una villa, ya hasta uno mismo se puso discriminador de eso. Entonces uno dice, ¿cómo estudia la psicología? Bueno, estudia todos estos entornos sociales y cómo fue cambiando. Hasta podría decir, antes hasta el ladrón robaba
y no te lastimaba. Y hoy, por ejemplo, uno dice, lo robó y le pegó un tiro. Hasta fueron cambiando el valor social de la vida. Todo esto estudia la psicología. Eso sería un poco la sociología asociada con la psicología. Pero nosotros como enfermeros también lo debemos saber esto, que empezamos a buscar las herramientas. Por eso les dije, primero vamos a ver y definir cuál es el campo de la psicología, de la sociología, y ver qué es lo que sale de ellos para poder llevármelo, para utilizarlo como enfermero. Bien. La ciencia de la psicología es consultada a diario por el sistema interdisciplinario de salud, por los médicos, por los técnicos, por los auxiliares, pero especialmente por los enfermeros, ya que somos quienes nosotros que coordinamos por lo general los equipos y los tiempos. Y uno debe entender que un enfermero debe tener cierto grado de entendimiento con lo que es respecto a la psicología. No solo trabaja en la enfermedad, sino que hace hincapié en la salud, prevención y promoción, donde somos nosotros los especialistas. ¿Sí? Fíjense que hasta este momento, en ningún momento nombré la psiquiatría. Lo vamos a dejar un apartado especial, la psiquiatría, porque la psiquiatría, ¿sí?, es una patología. ¿Y qué dije de la psicología? ¿Qué era? Ustedes ayúdenme. ¿Qué estudiaba la psicología? Procesos mentales. Muy bien, y nos quedamos ahí. ¿Un proceso mental es una enfermedad? No. No necesariamente. No. ¿Entienden la gran diferencia? Un proceso mental no es una enfermedad. Ahora, un proceso mental que no se trata a tiempo, que nosotros no podemos lograr, podríamos decir, mal dicho, encaminar, encarrilar o entender para poder... ¿Vieron cuando por ahí uno dice, ay, declaraste un trauma, por eso es que después, bueno, más o menos para que ustedes vayan entendiendo, un proceso mental no es una enfermedad. Es cómo se desarrolla un individuo en todo su contexto. La psicología estudia eso. Y si realmente este proceso mental corresponde a que hay un trastorno ya patológico, lo va a estudiar la psiquiatría y va a tratar de corregirlo. Pero la mayoría, esto es como cuando hablábamos de cuál era un problema, si era un conflicto, ¿sí? O, ¿cómo era? Se me fue de la mente. Si era un conflicto o un problema y cómo lo resolvíamos. Bueno, con la psicología pasa lo mismo. Uno estudia primero el proceso mental y ve, che, esta desviación, este comportamiento, ¿por qué lo tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Cuándo lo tiene? ¿Con quién lo tiene? ¿Lo tiene siempre?